El día de ayer se obtuvieron ya los 27 votos en el Congreso de la República para presentar la moción de vacancia y está agendado, ojo, está agendado para que esto se vea en el pleno del día de mañana. Mañana hay pleno a partir de las 10 de la mañana. Eso por el terreno político, pero en el terreno judicial el fiscal Germán Juárez del equipo especial Lavallato ha citado ya al presidente de la República, Martín Vizcarra, para el 3 de noviembre a las 10 de la mañana para que explique justamente sobre estas nuevas revelaciones que han brindado colaboradores eficaces en torno a la concesión de un hospital en Moquegua, en torno al proyecto, a un proyecto de irrigación también en Moquegua. Para analizar esta situación, sobre todo el plano político, pero no podemos desprenderlo del plano judicial, estamos con el excongresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Señor Violeta. Muy buenas noches, Omar. Un placer, después de harto tiempo. Después de harto tiempo, pero empecemos por lo último, empecemos por lo más reciente. Se ha conocido ya que el fiscal Germán Juárez ha pedido, ha solicitado y está citando, en realidad no le está pidiendo, está citando al presidente de la República para que dé su testimonio sobre estos casos revelados en las últimas semanas. ¿Cuál es su impresión, teniendo en cuenta lo que pasó ya con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que también está siendo investigado por el equipo especial Lavallato? ¿Cómo analiza el proceder de los fiscales ahora en el caso del presidente Martín Vizcarra? Mire, Omar, este es un hecho penoso porque es como la continuidad de una historia trágica del país en la que vemos que todos nuestros expresidentes han terminado con o están en medio de una situación lamentable. El caso del expresidente García, que en medio de toda esta situación judicial terminó suicidado, el caso del señor Alejandro Toledo, que está con un proceso de extradición, el caso del señor Alberto Fujimori, que está purgando prisión, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que está con un arresto domiciliario, y todo indica, por las pruebas y los elementos que se están mostrando en relación al presidente Vizcarra, es que podría terminar en una situación similar el 29 de julio próximo, por la sencilla razón de que los diversos testimonios y pruebas que se están mostrando pues son de alto calibre. ¿También cree Ahora, es una situación muy delicada. ¿También cree que acabe el 28 de julio o el 29 de julio ya con un pedido de prisión preventiva del equipo especial? Mire, recuerde que lo que se está investigando al presidente Vizcarra no tiene que ver con actos de la gestión como presidente de la República, sino Exacto. como exgobernador regional. Por lo tanto, no está sujeto a la inmunidad o protección constitucional de la que gozan los presidentes de la República. Ese fue el mismo motivo por el cual al día siguiente que Pedro Pablo Kuczynski deja la presidencia, el equipo de fiscales intervino su casa y meses después ordenaron su detención. Todo indica que en el caso del presidente Vizcarra ocurrirá lo mismo. Es más, yo me atrevo a decir que ya presentada esta moción de vacancia del Congreso de la República, es muy probable que el Congreso no pueda tener los elementos para evitar una vacancia. Y si eso ocurriera, Omar, creo que el Congreso no puede romper una línea de diálogo con el Ejecutivo y eventualmente incluso permitir que el presidente de la República, si esa es una situación inminente, permitir que renuncie antes de que sea vacado. ¿Usted cree, sí, como ocurrió con el presidente Pedro Pablo Kuczynski hace pocos meses, en realidad el tiempo que ha transcurrido es cortísimo y estamos en una situación parecida? Esto es increíble realmente, pero ¿usted cree que el presidente Martín Vizcarra, que su mejor opción, su mejor carta es la renuncia antes que esperar que esto se resuelva con una vacancia en el Parlamento? Mire, esperemos que incluso en estas condiciones haya un mínimo de diálogo entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y si es que esa es una decisión inminente por el pronunciamiento de las bancadas, entonces creo que efectivamente la mejor salida para el propio presidente y para la estabilidad del país es una renuncia antes que una vacancia. Pero también quiero precisar una cosa, Omar, que me parece importante. Si se diera una vacancia en el Congreso, creo que inmediatamente la mesa directiva tiene que dimitir, la mesa directiva del Congreso de la República. Ajá. Y el señor Merino tiene que poner su cargo a disposición para que el Parlamento, frente a una vacancia del presidente de la República, el Parlamento pueda
restablecer un diálogo político y definir en esa nueva coyuntura quién asumiría la presidencia del Congreso, porque sería quien pasaría a gobernar el país. Eso es sumamente interesante lo que plantea. Es decir, ¿usted cree que debido a una eventual vacancia o renuncia del presidente no tendría o no debería en todo caso, porque entiendo que la Constitución sí se lo permite, no debería asumir el actual presidente del Parlamento, Manuel Merino, sino que debería haber una discusión más amplia dentro del Parlamento para ver qué congresista asume el cargo de presidente en estos meses que quedan hasta las elecciones? Yo no diría no debe asumir el señor Merino. Creo que lo que tiene que ocurrir es que si se aprobara una vacancia, no debería quedar ninguna duda que el presidente ha sido aprobado en su vacancia por un afán de poder personal de alguien en concreto. Y lo que tendría que haber es una negociación política, un acuerdo político, un entendimiento entre las diversas fuerzas, como ocurrió el año 2001, cuando presidía el Congreso la señora Luz Salgado, y ante la dimisión de la señora Salgado por acuerdo de la mesa directiva y de las diversas bancadas, asume el señor Valentín Paniagua, pero como un acuerdo posterior a, y creo que eso mismo tiene que ocurrir para que no sea pues para que no exista ningún tipo de motivación personal en la mesa directiva actual. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad ya del Partido Peruanos por el Cambio, señor Violeta? Porque, vamos, lo que están siendo estos 5 años, uno diría, esto ha sido lamentablemente un fracaso. Tendríamos a un presidente de Peruanos por el Cambio renunciado, de alguna manera, por actos vinculados al escándalo Lavallato, y tendríamos al vicepresidente que asumió la presidencia siendo vacado también por un caso, lamentablemente, vinculado al Club de la Construcción y de paralelo, pues, cercano a Lavallato, ¿no? Y la vicepresidenta Mercedes Arauz, que renunció al cargo en medio de un escándalo y una disolución. Lo que ha sido estos 5 años, congresista Violeta. Porque esto comienza, Omar, el 28 de julio del 2016, cuando Fuerza Popular es incapaz de establecer un diálogo con el Poder Ejecutivo, con el gobierno del señor Kuczynski, y la incapacidad también del señor Kuczynski de poder establecer un diálogo con el Parlamento. Los fujimoristas van a decir que ahora les está echando la culpa. Bueno, lamentablemente, el señor Vizcarra fue puesto en Palacio de Gobierno por Fuerza Popular, no fue puesto por otros grupos políticos. Ellos tenían una responsabilidad enorme con 73 votos en el Parlamento, con lo cual podían tomar decisiones incluso como los de este tipo, ¿no? Porque básicamente pues la proximidad que tenían para llegar a los 87 votos y hacer reformas constitucionales o incluso aprobar las mociones de vacancia de presidente será posible. Sí, claro. Ahora, hay que recordar algo, que nos deja esto. Hay que recordar algo muy importante también de la solidez dentro de Peruanos por el Cambio. Ni bien entraron, se fueron desarmando de poco a poco hasta que se quedaron sin una bancada. Es decir, ahí también hay que hacer un mea culpa, ¿no cree? Omar, las diferencias que hubieron en Peruanos por el Cambio se dieron ya a finales de la gestión del señor Kuczynski, cuando Pedro Pablo Kuczynski indulta a Alberto Fujimori. Ese fue el momento en el que, y eso fue en diciembre del 2017, y él termina siendo vacado en marzo del 18, o sea, 3 meses después, ¿no? Y eso fue básicamente por una diferencia política, ideológica que se produce con un bloque importante de la propia bancada que no aceptó la decisión del presidente de la República. Ahora, ¿es lo mejor para el país, ya yendo al tema de fondo de esta moción de vacancia que se ha presentado y que muy probablemente se vea el día de mañana en el Pleno del Congreso? ¿Es lo mejor para el país realmente ir hacia la vacancia? Ojo, con esto no estoy diciendo que las acusaciones sobre el presidente de la República no sean gravísimas, si no se tengan que investigar, claro que sí, pero ¿es lo mejor para el país en este momento, a 5 meses de las elecciones de abril del próximo año, ir por la vacancia a un presidente de la República? Yo creo que lo mejor para el país sería incluso no tener a un presidente acusado por actos de corrupción, por supuesto. Y lo mejor para el país sería que pudiéramos llegar al 11 de abril del siguiente año en medio de un proceso electoral sin mayor disonancia y que permitiera un cambio de gobierno sin mayor complicación. La pregunta es, ¿este Parlamento, después de las denuncias que se están conociendo con la intervención de los fiscales y con las pruebas que cada fin de semana salen precisamente en la prensa local,
el Parlamento va a poder soportar al presidente de la República pese a estas denuncias, creo que tienen una labor muy difícil. Ahora, por ahí veía algunas propuestas que señalaban que el presidente de la República no debería gobernar ya en los meses que quedan y más bien debería tratar de reinar, ser casi una figura decorativa, dar pase a un nuevo gabinete, un gabinete, no sé si sea ingenuo decirlo, de concertación, que permita pues un aterrizaje tranquilo en los próximos meses hasta llegar a julio del 2021. Mire, el problema que usted advierte me parece interesante, pero además le agrego un dato. En los últimos días no hemos visto ningún pronunciamiento importante sobre el caso del presidente Vizcarra por parte ni del premier ni de ningún otro miembro de su gabinete. El presidente parece navegar solo en medio de esta tempestad judicial. Solo la ministra de Justicia en algún momento se atrevió a decir algo e inmediatamente además el fiscal se encargó de precisarle sus funciones y de decirle que ella es una ministra de Estado y no es la abogada del presidente de la República, y en eso tenía razón el fiscal. Pero ningún otro ministro ha hecho un pronunciamiento en relación al caso del presidente de la República, más aún cuando lo que se llamaba el bloque de asesores moqueguanos ya no existen. Entonces, el presidente parece estar más solo que nunca. Ahora, ¿qué es lo que tenemos al frente también? Porque está claro, hay muchos errores, hay acusaciones gravísimas en torno al presidente de la República que se van a tener que investigar en los próximos meses y ya hay una investigación preliminar. Pero ¿qué es lo que tenemos al frente como alternativa en este momento? El presidente de la República, nuevamente en la conferencia del día de hoy, habla de que hay intereses detrás, hay intereses políticos que intentan patear el tablero, que intentan extender las elecciones porque ven que no tienen posibilidades de ganarlas en abril del próximo año. ¿Cómo analiza la respuesta política del presidente en este contexto? Que es una respuesta política, pero no es una respuesta legal. Sí, claro. El 8 de julio, el presidente de la República, cumpliendo un mandato constitucional, convocó a elecciones generales que se van a realizar el 11 de septiembre. Si hay una regla de oro, un candado en la Constitución, es que ese mandato nadie lo puede modificar. Incluso si el presidente de la República fuera vacado, quien lo sucediera, si algo no puede cambiar, es esa convocatoria de elecciones. Si acaso intentara cambiarlo o lo cambiara, es precisamente uno de los supuestos que la propia Constitución establece para que esa persona sea acusada constitucionalmente y separada del cargo. O sea, la posibilidad de extender la fecha de las elecciones no existe bajo ningún supuesto, salvo pues que ese día ocurra un desastre natural de dimensiones que impidan la realización de ese proceso. Pero en términos legales, políticos y electorales, no hay ninguna posibilidad. Solo para terminar, señor Violeta, pero ¿no ve del otro lado intereses ocultos? Es decir, sin tratar de disculpar para nada al presidente Martín Vizcarra, pero ¿no ve que del otro lado hay gente pues interesada o con sangre en el ojo de cobrárselas? Pero digamos que este Parlamento es un Parlamento que ha nacido de las decisiones y de la entraña del propio Ejecutivo actual. Fue el presidente de la República quien disolvió el Congreso anterior y ese Congreso no tiene ninguna decisión sobre la coyuntura actual. Y este Congreso, quien tiene que decidir, son básicamente fuerzas políticas, incluso como el FREPAP, el Frente Amplio o Podemos, que no estaban en el Congreso anterior. Entonces, eso me parece un poco más difícil de trasladar esa responsabilidad a quienes hoy tienen que decidir sobre el destino de la vacancia del presidente. Muchas gracias, señor Violeta, Gilbert Violeta, excongresista de Peruanos por el Cambio, pero ahora ya tenemos